gustaría platicar con ustedes acerca de los proyectos que tenemos en pie para la evaluación de esta materia. Si alguien quiere tomar la palabra, este es el momento para hacer preguntas, comentar, platicarnos cómo van con sus proyectos, con sus temas de investigación. Profe, hola, buen día. Buenos días, Noemí, adelante. No te escucho, Noemí, un poquito más. No te alcanzo a escuchar. Ya, creo que ya me escuchó. Ahí está. Ok, ya nosotras tenemos elaborado nuestro tema y o sea, todo lo tenemos ya, pero no hemos, subido o publicado algo por lo mismo de que lo tenemos todavía como borrador. Mi duda es, ¿me puede explicar nuevamente lo del challenge? Cuando dice challenge, ¿te refieres a la publicación que debe de ir en Twitter antes de iniciar todo o solamente lo del proyecto del challenge? A los dos. La Por publicación favor. de Twitter es para todos, sea challenge o sea ensayo, todos tienen que publicar las preguntas. Ya algunos ya han hecho algunas publicaciones en el Twitter, que está perfecto, es donde hacen incluso algún debate que me parece muy interesante. Alguien inicia preguntando si creen que la música sería un referente para la educación y así sucesivamente se ha ido desarrollando el Twitter, ¿no? Es importante que entremos incluso, que hagamos comentarios a los compañeros. Eso es para todos. Todos deben de subir sus preguntas al Twitter con las preguntas de la investigación. Ahora, aquellos que decidieron hacer challenge, bueno, vamos a darle una explicadita rapidita a lo que es esta partecita del challenge. Déjenme admitir a todos sus compañeros antes, ¿eh? Ok, bueno, aquellos que eligieron hacer challenge son varios pasos. Estos pasos forman parte de los pasos que ustedes ya hicieron o que van a hacer para la investigación de manera general. Pero en el challenge son muy parecidos pero específicos, ¿no? El primero para el challenge es el planteamiento de la situación o el problema. Fíjense bien, aquí hay dos palabras que deben de ser muy comprendidas, ¿no? Es una situación o un problema. Cuando hablamos de situación, ustedes se han dado cuenta que hoy en día, por la cuestión de la pandemia, pues ha habido muchas situaciones que se han dado, ya sea en la colonia, en casa, con los amigos, en otras instituciones educativas, respecto a este tema. Eso puede ser la cuestión del challenge, la situación o el problema. Déjenme que les estoy dando accesos a sus compañeros, ¿eh? ¿Qué pasa con esto? Bueno, el reto inicial debe ser una idea que puede ser investigada desde diferentes perspectivas. Por supuesto, principalmente la cuestión educativa, ¿no? Pero que debe ser atractivo tanto para los alumnos como para la sociedad en general. Un ejemplo muy sencillo, pues que algunos incluso van a trabajar mucho con esto, es las clases en línea o el trabajo en línea con los chicos de primaria, secundaria, bachillerato, licenciatura incluso. Ese puede ser la situación o el problema. Después van a diseñar una pregunta esto es para los del reto, una pregunta que detone esta cuestión del reto. El reto inicial donde los alumnos planteen y van a tener plantearán infinidad de preguntas, por supuesto, que son las que van a subir al Twitter. Estas preguntas tratarán de darle solución cuando elijan la pregunta principal. Por ejemplo, si tú elegiste las clases en línea y te diste cuenta que en tu colonia los niños tienen muchos problemas o las mamás de los niños tienen muchos problemas para poder ayudarles a hacer las tareas, bueno, el reto va a ser que en la colonia elegiste siete compañeros o 7 amigos que pueden ayudar a hacer tareas y durante la semana le toca el lunes a uno, el martes a otro y así. El reto te reto a ayudar a hacer la tarea o ayudar con las tareas a los niños durante un día, por ejemplo, ¿no? Ese es el reto que vas a lanzar en tu colonia.
y vas a invitar a las personas a que se unan a este reto. Entonces, lo que vas a publicarnos es que tú, durante la pandemia, lo que hiciste para ayudar a la problemática o a la situación que detectaste, que fue que las mamás tenían muchas complicaciones para ayudarle a sus hijos a hacer las tareas, pues el reto que lanzaste fue que aquellos que tuvieran la oportunidad, tuvieran internet en su casa y tuvieran la disposición, retarlos a que ayudaran por un día a hacer las tareas a estos niños, ¿no? Entonces ese es el reto y ese es el segundo punto de lo que debe ser el challenge. La pregunta es, surge el reto a partir de la pregunta que te hiciste. El reto precisamente es de la pregunta esencial, y la pregunta esencial era, ¿quién podría ayudarle a estos niños a realizar las tareas? ¿Quién tuviera la capacidad para ayudarle a estos niños a realizar las tareas? Ya que como tú viste en la investigación, pues las mamás o los papás no tenían la capacidad. Y cuando hablo de capacidad, me refiero a que no tenían el tiempo, no tenían las herramientas, incluso no entendían los temas. Entonces eso es cuando hablo de capacidad, ¿no? Y de ahí surge, de esa pregunta surge el reto. Ese reto que harán, por supuesto, los alumnos, que elaborarás una solución muy específica, que la solución podría ser esta que te digo, ¿no? Después viene el punto de preguntas, actividades y recursos guías. Aquí es ya la cuestión del reto. Tú ya supiste qué vas a hacer, cuál va a ser el reto y a quién vas a retar a realizar este reto, ¿sí? Entonces aquí tú lo generas, representa un conocimiento, por supuesto, para que se desarrolle exitosamente la solución. Entonces, imaginemos que yo soy tu vecino y que a mí me toca el reto el jueves. Entonces, el jueves los niños tienen una tarea de los planetas. Entonces, yo debo prepararme para poder darle esa sesión o para poder ayudarles a los niños a hacer esa tarea de los planetas, ¿sí? Porque yo como tu vecino, porque tú me estás retando a mí. Entonces, va a ser lo rico, ¿no? Que vamos a poder interactuar con más personas y más personas se van a poder involucrar en esos procesos de enseñanza-solución. Entonces, la solución del reto precisamente es esa, que los retos que lanzaste, los retos planteados, van a generar gran variedad de soluciones. Cuando yo termine mi reto el jueves, te voy a decir tal vez, oye, me fue muy bien, yo recomendaría esto para los papás, recomendaría que se trabajara con música para ellos. Entonces, ahí vas a ir recopilando cosas que surgen a partir del reto, ¿no? Para tener una gran solución, porque ¿qué va a pasar después de la semana? Tú los vas a ayudar a los niños durante una semana, se acaba el reto tal vez y los papás se van a quedar como que, bueno, muy, muy a gusto una semana, ¿no? Pero después del reto lo que vas a hacer es darle las herramientas a los papás para que ellos puedan entonces ayudarle a esos niños a realizar esas tareas. Eso es la puesta en común también. La puesta en común es cuando ya nos vas a platicar qué sucedió, a quién retaste, cómo lo hicieron y qué surgió a partir del trabajo que hicieron ellos. La evaluación, que es uno de los puntos finales, pues tú vas a autoevaluarte, los que te van a ayudar a hacer el reto van a evaluarse, los papás o los niños van a evaluar a quién te ayudó a hacer el reto y de ahí surge esta evaluación tan importante, ¿no? Así a grandes rasgos es el reto. ¿Cómo lo vas a presentar? Si es challenge, no me vas a hacer un ensayo, por supuesto, lo que vas a hacer es precisamente un video con estos pasos específicos. ¿Cómo me imagino tu video? Bueno, primero saldrías a cuadro y dirías, como ustedes saben, durante la pandemia se han dado estas situaciones, problemas como tal, en la colonia fulana de tal, donde yo radico, o en la institución fulana de tal, donde yo estoy haciendo mi servicio, o en la escuela fulana donde estoy estudiando, ¿sí? Es el planteamiento. De ahí surgieron varias preguntas que nos hicimos entre todos los involucrados en este proyecto. Y van apareciendo las preguntas, o las vas diciendo, o en cartulina las vas mostrando. Después dices, y la pregunta principal es esta. Esta pregunta detonó el reto, y el reto es que, y ya dices el reto, yo reto a los de mi colonia a ayudarle a los vecinos a hacer las tareas durante un día. ¿Quién se anima? Y ya aparecen los vecinos que se animan, los 7 vecinos, ¿no? Y ya puede ser en el video, yo te ayudo, algo así. O sea, me está ocurriendo la imagen de un video, ¿no?
Después de eso, ya como que cada uno va diciendo qué es lo que hizo, qué es lo que va a hacer en sus retos y la evaluación, la solución del reto. Después se juntan todos o pones como que la evaluación de todos o las recomendaciones de todos, que es la puesta en común, y al final la evaluación, por supuesto. Y reto cumplido al final. Eso a grandes rasgos y con un ejemplo muy sencillo, a eso se refiere el challenge. ¿Alguien tiene alguna duda o pregúntame? Noemí, se me hace que fuiste tú, ¿no? No, sí, ya me quedó más claro y entonces ya nada más sería editar el video. Ok, perfecto, entonces. Y el video tiene Gracias. fecha, y la entrega del challenge es hasta el 10 de abril, pero si lo tienen antes, mucho mejor, ¿eh? No pasa nada, absolutamente. Ok, muchas gracias. Sí, chicos, ¿alguien más? ¿Una duda más? ¿Comentario respecto a lo que vamos a hacer? Joel y Michelle, adelante. Sobre el ensayo, ¿me podía explicar bien? Claro que sí. El ensayo tiene los mismos, el proceso inicial es para todos, ¿eh? Tanto ensayo como challenge. Vas a hacer primero el problema, después vas a diseñar unas preguntas, las preguntas vas a subir a Twitter, ¿sí? Ahora, ya de manera formal y escrita, lo que vas a hacer es, el ensayo debe de llevar las características que ustedes ya conocen. Primero, la introducción. Aquí en la introducción, ¿qué vas a escribirle? Bueno, aquí vas a presentar el tema o la problemática de la cual vas a hablar en el texto y plantearla de una manera muy clara, con un lenguaje muy clarito, pero muy preciso, ¿sí? Con un punto de vista, por supuesto, respecto a la problemática. Para esto necesitas delimitar adecuadamente el tema. Lo que no quiero es que se vaya a ir como que muy amplio, por eso también las preguntas ayudan. Entonces, voy a poner el mismo ejemplo que le puse a Noemí, ¿no? La cuestión de la pandemia y las tareas en casa. En la introducción lo que nos vas a hablar es sobre esa problemática, pero en el ensayo lo que vas a hacer es hablar de esta misma problemática, pero vas a investigar qué sucedió en otros contextos, qué sucedió a nivel internacional con los papás y las tareas, investigar en internet, por supuesto, qué sucedió en México, hasta que llegues y aterrices a qué sucedió donde tú quieras hacer tu ensayo, en tu colonia, en tu casa incluso, por ejemplo, qué sucedió con las tareas con tus hermanos, con tus sobrinos, con tus hijos, con tus nietos, con quien esté ahí, qué sucedió. Entonces, de lo macro a lo micro vas a ir escribiendo. Aquí es más de investigación y de recopilar información que podamos tener de varios autores, ¿no? Pero por supuesto porque lo que vas a lograr con esto de lo macro a lo micro es contextualizarnos a nosotros del tema que vas a hablar, que el tema del que vas a hablar, bueno, el ejemplo que les pongo es precisamente las tareas en casa en la pandemia, ¿no? Hay que utilizar términos como se analizarán posturas de, se expondrán teorías de, el autor dice tal cosa, compartamos esta cuestión, y bueno, poner opiniones personales también. Hay que poner el objetivo del ensayo usando verbos como analizar, comparar, etcétera, ¿no? Yo les recomiendo que busquen, por ejemplo, verbos para escribir los objetivos. Y tú planteate 1, 2, 3 objetivos principales del ensayo. Y el objetivo principal, pues uno de los objetivos es darnos esa información, darnos a conocer esto, ver de qué manera sucedió, analizar esto, comparar lo que sucede en mi contexto con lo que sucedió en otros lugares, o incluso comparar lo de mi familia con lo de otra familia, y así sucesivamente, ¿no? Ese es el primer paso del ensayo. El segundo es el desarrollo. En el desarrollo, bueno, lo que vas a hacer es plantear, por supuesto, pero con argumentos y defender tu punto de vista, porque en el ensayo vas a poner y plasmar muy bien tu punto de vista. Del punto de vista del tema que surge, en este caso las tareas en casa, puede ser que, bueno, considero que los papás no tenían la capacidad para ayudar a sus hijos a realizar las tareas. Ese puede ser tu punto de vista. Otro punto de vista puede ser que consideras que los maestros no son muy claros al momento de dar las instrucciones a los padres de familia. Otro punto de vista puede ser que consideras que
las redes sociales no son las adecuadas porque existen muchos sesgos tecnológicos en los padres de familia, ¿no? Entonces tú debes de apropiarte de una idea central, personal, que es la que vas a desarrollar en la parte número 2 del ensayo, que es el desarrollo. Porque aquí lo que vas a hacer es con tu punto de vista y con el punto de vista de otros autores vas a fundamentar esto. Aquí vas a poner ejemplos, vas a poner comparaciones, vas a poner definiciones, vas a poner incluso si encuentras datos estadísticos, datos históricos, citas textuales, paráfrasis de los autores y así, y algunas cuestiones, ¿no? Eso es en la parte del desarrollo, que es la parte principal. Ahora, en el desarrollo es bien interesante porque si eligen hacerlo en tres personas, lo que es la introducción y la conclusión para todos es lo mismo, es el mismo ensayo, pero en la parte del desarrollo, aquí va a ser bien interesante conocer qué sucedió en cada contexto. Por ejemplo, vamos a imaginar que lo hace Luis, lo hace Fernanda y lo hace Juan. Entonces, Luis escribe su parte en lo que es el desarrollo, ¿no? Poniendo ejemplos de su contexto. El otro compañero igual y el otro compañero igual. Entonces se enriquece y se hace un poquito más grande la cuestión del desarrollo, siempre clarificando de qué contexto se refiere, a qué lugar, ¿no? Y después vienen las conclusiones. Aquí en las conclusiones, pues lo que queremos es nosotros que tú puedas retomar todos los aspectos más relevantes del texto y vas a presentar una síntesis de él donde ya con tus propias palabras, bueno, en realidad en todo el ensayo van tus propias palabras, ¿no? Con tus propias palabras tengas un objetivo muy firme de la posición que tienes y que sea muy clara. Es muy importante también generar reflexiones acerca del asunto porque esto es, yo creo que lo más enriquecedor siempre en esta cuestión de los ensayos, ¿no? Una reflexión del tema y alrededor de esa tesis. La tesis es lo que fundamenta o la cuestión principal del tema. Por ejemplo, la tesis podría ser que los padres de familia no están capacitados para poder ayudar a sus hijos en las tareas de la escuela, ¿no? Esa puede ser la tesis fundamental del ensayo y sobre esa tesis es que vas a desarrollar todo lo demás. Y al final del ensayo, pues la bibliografía. Esta parte de la bibliografía pues es importante porque hay que conocer de qué documentos te valiste para poder escribir este ensayo, qué autores te acompañan y aquí dice normas APA. Si no las han manejado, bueno, solamente cítenlo, pongan la bibliografía. Ustedes ya saben hacer fichas bibliográficas, entonces anexen la ficha bibliográfica del documento, del libro, del texto, del periódico, de la revista, del documento en internet. Hay documentos en internet, en PDF, que te dicen cómo citar, cómo debe ir la cita, ya viene ahí, nada más vas a copiar y pegar esa parte. En Word incluso hay una función para citar automáticamente conforme a la APA, ya te lo va dando desde el principio, incluso te va haciendo el título capitular y todas esas cosas. A eso me refiero con el ensayo. No sé si existe alguna duda de lo que te acabo de comentar, Joely. Todo bien, gracias. Gracias a ti. ¿Alguna otra duda, chicos? ¿No? Bueno, entonces vamos a iniciar con la clase. Profe, tengo una duda. Adelante, Carolina. Te escucho. Más o menos de cuántas hojas quiere que sea el ensayo. No hay límite de hojas, Carolina, depende del tema y lo que te dé. Aquí lo importante no es que sean muchas hojas, no es que sea tanta paja, sino que sea un tema que pueda servirnos. Lo que te dé, si te dan 3, 4, 5 cuartillas, lo que te dé, creo que es importante. No quiero que me llenen de información, sino que la información que sea verídica y que nos pueda servir a todos, ¿sí? Muy bien, gracias. Sí. ¿Alguna otra duda, chicos? No. Bueno, entonces vamos a dar inicio con el tema de hoy. El tema de hoy es un tema bien interesante y que da apertura a la conferencia que vamos a tener el viernes. No olviden, el viernes es la etapa de maestros que inspiran. Les puse por ahí un link donde deben de inscribirse.
Si no se han inscrito, bueno, no pasa nada, tenemos tiempo todavía, pero este tema es apertura a lo que vamos a escuchar el viernes con nuestra invitada, el viernes a las 5 de la tarde, entonces hay que estar muy al pendiente. Aquellos que por alguna razón no puedan de verdad asistir, pues lo ven después en el video, en la grabación, pero sí les pido hagan todo lo posible para poder estar presentes. Creo que es un tema que debemos aprovechar y sobre todo una compañera maestra que sabe perfectamente de este tema y que quiero que le hagan muchas preguntas porque aunque ustedes no estén haciendo ni el ensayo ni el challenge de esa temática, es bien importante que como docentes o como especialistas y profesionales de la educación conozcan todas estas temáticas porque es una temática no nueva, pero sí que está causando mucho, está muy en boga, ¿no? Y que necesitamos conocer porque hoy en día en todas las instituciones va a haber y hay dependencias que tienen que ver con estas cuestiones de interculturalidad, de cuestiones indígenas, toda esa cuestión que nosotros debemos de conocer muy, muy bien desde la educación y para la educación, ¿sí? Entonces, el tema de hoy, y me gustaría que fueran, si es necesario tomar nota, háganlo, educación multicultural e intercultural, porque voy a hacer algunas preguntas que me gustaría que respondieran en el chat, para poder ir dándole a esta clase un poquito más de dinamismo. Claro que sí, Noemí, incluso lo voy a escribir ahí en el chat, ¿no? El tema es educación multicultural e intercultural. Unas palabras ahí que vamos a ir desmenuzando a qué se refiere cada cosa, ¿no? ¿Qué es el multiculturalismo y qué es la interculturalidad? La interculturalidad es un concepto complicado de explicar, ¿no? A simple vista es muy sencillo. Es complicado de explicar, pero es mucho más complicado de llevar a cabo. Es una cuestión así como la empatía, esas cuestiones que, ok, sí lo entiendo, pero cómo lo practico, estoy siendo empático, la coherencia también es otra cuestión que tiene mucho que ver con esto, en la complicación de explicarlo y hacerlo, ¿sí? Entonces es bien, bien interesante. Bueno, vamos a iniciar y voy a iniciar haciendo algunas referencias, algunos conceptos, qué es cada cosa. Y bueno, México, como ustedes saben, México es un país multicultural, es un país biodiverso y pluriétnico, ¿sí? Lo que quiere decir es que existen muchas etnias, existen muchas culturas y es muy diverso y ustedes se han podido dar cuenta, a lo mejor a veces no a simple vista, ¿no? Pero ustedes como especialistas, bueno, todos como profesionales de educación necesitamos tener muy, muy clara esta cuestión. ¿Qué es lo que nos hace multiculturales? ¿Dónde está la multiculturalidad, la biodiversidad, el plurietnismo? ¿Dónde están todas esas cuestiones y cómo las puedo identificar de primera mano, ¿no? Bueno, para eso se necesita conocer, se necesita analizar las peculiaridades y sobre todo las características de un proceso histórico. Ustedes han llevado ciertas asignaturas en las que de manera introductoria ya han podido ver estas cuestiones, ¿no? Estas cuestiones que desde del proceso histórico de México y del mundo han podido descifrar y conocer estas cuestiones de las que yo les hablo. Siempre con un enfoque muy crítico de esas problemáticas económicas, sociales, políticas, culturales, con la finalidad siempre de valorar las riquezas de un patrimonio cultural y natural de México. Las cuestiones o las problemáticas políticas, económicas, sociales y culturales de las que yo les hablo, bueno, tienen muchísimo que ver con esta multiculturalidad, porque incluso nosotros mismos, ¿no? Nosotros mismos hemos hecho alguna vez alguna cuestión que influya en estas problemáticas. Bueno, desde la cultura hay varias posturas teóricas, ¿no? Que nosotros como pedagogos pues necesitamos conocer, porque la teoría es bien importante. Y como ustedes saben, la cultura es una especie de tejido social, entrelazado, esto es cultura, ¿no? Que abarca, por supuesto, distintas formas y expresiones de una sociedad determinada.
Es así entonces que las costumbres, las prácticas, las maneras de ser, los rituales, porque cada uno de nosotros tenemos algunos rituales, ¿no? Los tipos de vestimenta, las normas de comportamiento, estos son aspectos que van incluidos en la cultura. Y por eso es importante. Hay un autor que se llama Edward Taylor, que dice que la cultura es un conjunto complejo que incluye conocimientos, que incluye creencias, que incluye arte, que incluye moral, que incluye ley, costumbres y otras capacidades y hábitos que se adquieren por el hombre como miembro de sociedad. Entonces, eso se los voy a escribir en el chat porque me gusta me gustaría que lo tengan escrito, que lo tengan. Sí, adelante. ¿No tiene PDF? Sí, se los voy a mandar también en PDF. Toda esta. Ah, ok. Ahorita les voy a compartir pantalla con lo que sigue. Nada más quiero hacer como una pequeña introducción de lo que se refiere. Entonces, la primera pregunta que vamos a trabajar ahorita en el chat es la siguiente. Esta pregunta que tiene que ver con nuestros rituales. Por favor, alguien, bueno, todos vamos a tratar de escribir en el chat cuál es un ritual que ustedes realizan en su día a día, ¿sí? Vamos a escribirlo. Damos un minutito para tratar de escribir todos un ritual que hagamos en el día a día, ¿sí? Ok, bailar, aromaterapia, meditar. Es alguno de los rituales. Ok, escribir pensamientos o si soñé algo, escribir eso. Eso es, fíjate Jennifer, que eso siempre he tenido la necesidad de hacerlo y siempre se me pasa. No sé por qué no alcanzo o cuando despierto ya no recuerdo los sueños con exactitud. O alguna frase, porque a veces sueño algunas frases que digo, esta frase puede funcionar para algo y resulta que despierto y ya no la recuerdo tal cual. Muy bien. Hacer ejercicio. Saludar a mi familia y darles un abrazo, saber cómo durmieron, si están bien. Cantar. Ensayar y leer un poco. Hacer ejercicio. Bueno, esos son rituales y hábitos muy interesantes, ¿no? Skincare, ¿no? Salir a correr, jugar con mis mascotas, escuchar o Ho'oponopono, bailar folclore, pensar positivamente, agradecer en la mañana por otro día y bailar, leer mi horóscopo, escribir historias, ya sean cuentos o novelas. Órale, qué padre. Bueno, de todo esto que están escribiendo, alguien que me diga qué ven en común entre todas estas cosas que hacemos, de estos rituales que hacemos, o cuál creen que sea el objetivo de tener un ritual de cada uno de nosotros, cómo es que lo elegimos, cómo lo descubrimos, alguien nos dijo haz esto, cómo es que sucedió.
como por ejemplo, eh, por ejemplo, hacer ejercicio, que nos dice Janet y varios de ustedes, cómo hacer ejercicio se convirtió en un ritual. Un ritual, ¿para qué sirven los rituales? La pregunta entonces. ¿Para qué sirve un ritual? ¿Alguien que quiera abrir su micrófono y compartirnos? Yo Adelante. creo más que nada, bueno, yo lo acabo de poner en el chat también, que están más bien enlazados en energía y positivismo. Uh-huh. Porque, bueno, yo tengo mucha creencia en mi horóscopo, también a lo de aromaterapias, pero yo siempre he dicho que todo está más que nada en la mente. Por eso digo que es mediante energías y optimismo, porque a lo mejor probablemente no me sirva la aromaterapia, pero yo sé que por dentro, a lo mejor mi mente, pues tipo fe, lo que todo el mundo dice, hace que yo me sienta mejor o todo eso. Claro, claro, Noemí, bueno, tienes mucha razón en esa cuestión, ¿no? En la cuestión de, aquí entran, en estos rituales, entran todas nuestras creencias, entra todo lo que nos hace sentir bien, pero, y aquí viene entonces el problema después de, porque yo puedo tener una idea, por ejemplo, a ti te gusta leer el horóscopo, pero de repente te encuentras a alguien que está en contra de esas cuestiones, ¿no? Y aquí es donde entra la cuestión del conflicto, y es la cuestión en la que debemos nosotros como profesionales de la educación hacer esta mediación entre el niño o el joven, que uno sí le gusta una cosa, que otro otra. Entonces, ¿cómo es que lo manejaríamos? Imaginemos que este es un aula y que ustedes son los profesores. Bueno, cada uno de ustedes es el profesor. Entonces, resulta que la niña Noemí, bueno, la señorita Noemí de secundaria, vamos a imaginar que es secundaria, ella lee el horóscopo todos los días porque quiere saber qué va a suceder con ella en varios aspectos de salud, dinero, amor y todas esas cuestiones, ¿no? Pero resulta que Ramón, otro niño que se sienta cerca de Noemí, pues la critica mucho porque lee el horóscopo y esas cuestiones, ¿no? Entonces, ¿cómo es que vamos a lograr esta mediación nosotros como docentes o como personas profesionales de la educación? ¿Qué es lo que hablaríamos? ¿Qué es lo que comentaríamos? ¿Cómo lo trabajaríamos? ¿Cómo los concientizaríamos a cada uno de ellos sobre estas cuestiones? ¿Alguien quiere abrir su micrófono y compartirnos? ¿Qué preguntó, perdón? Pregunté que si tienes dos casos de niños, uno con una creencia, la creencia esta o el hábito este de leer el horóscopo, y el otro niño que está en contra de esas cuestiones, ¿cómo es que lo trabajarías con los dos? Imagine, o sea, aquí hay dos cuestiones. Uno, si le gusta y cree. El otro no le gusta y no cree. Pero, ¿cuál está bien y cuál está mal? Veamos que ni uno está bien ni el otro está mal, ¿no? Entonces, ¿cómo es mediar y poder lograr que estos dos niños puedan tener una perfecta comunión con sus diferencias? Pues podría ser como un ejemplo. Usted no cree y yo sí. Ujú. Lo voy a poner así de ejemplo. Mi horóscopo, por ejemplo, lo pongo de ejemplo los horóscopos. Mi horóscopo dice que voy a tener un viaje y que muy buena salud y no sé qué. Pero a veces son pros y contras porque a veces no está con exactitud. Y un ejemplo, usted no cree, pero de repente dice que va a tener viaje y dinero. Y dice usted, y usted lo lee y dice, no, eso no es cierto, no le creo. Y mediante las experiencias que uno hace a su día a día, yo creo que es cuando uno empieza a encajar y decir, yo lo leí en mi horóscopo y no lo creí. Ok, sí, ese ejemplo me gusta para concientizar que puede suceder, ¿no? Pero aquí a lo que voy, Noemí, y alguien a ver si quieren y pueden ayudarnos, es cómo es que ahora está Noemí y Julio, estos dos niños o estos dos jóvenes que están en la escuela y uno sí cree y el otro no cree. ¿Cómo poder lograr que ellos dos puedan eliminar esta problemática del que sí cree y del que no cree?
cómo poder lograr esta mediación y este respeto, sobre todo a las creencias de cada uno de ellos. Profe, pero hay personas que son imposibles hacerles cambiar el pensamiento. Sí, no, nuestra tarea no es cambiar el pensamiento. Lo que pasa es que, como yo te decía, no es que uno esté bien, el otro esté mal, no es que Noemí esté bien y yo esté mal porque yo no crea. Yo también tengo mi derecho a no creer y Noemí tiene su derecho a creer. Aquí la cuestión es cómo podemos lograr nosotros que estas dos creencias, porque las dos son creencias, una es no y la otra es sí, cómo poder lograr que los dos puedan tener una comunión y no tener un conflicto y evitar el conflicto, pues. ¿Puedo participar, profe? Adelante. Pues yo lo que pienso es el hecho de que tenemos que platicar entre todos, platicar por decir con estos alumnos y hacerles saber eso, el hecho de que todos tenemos diferencias y que al igual como por decir a ti te gustaría ser respetado con tus propias ideas, pues al otro también le gustaría ser respetado. Entonces, para que haya buena comunicación es eso, o sea, puedes tú compartirlo, pero es compartir, como decía, no es imponer, sino el hecho de que, ok, te expreso lo que pienso y tú expresas lo que tú piensas y yo lo acepto. Entonces, desde ese punto de vista, tanto pueden ser amigos, pueden ser buenos compañeros o simplemente, o sea, trabajar en común sin necesidad de que la otra persona tenga que creer lo mismo que tú. Entonces, si eso se expande, o sea, se inicia desde el alumno, yo pienso que eso ayuda a que la sociedad cambie, la sociedad, tu comunidad y entre países, o sea, todos tenemos distintas culturas, distintas creencias, entonces, si nos damos cuenta desde nuestro hogar, hay diferencias, porque dice uno, por decir, mis papás piensan de una forma, yo pienso de otros, mis hijos de otros, mis primos, o sea, mis hermanos, dentro de la misma familia, cada uno tenemos nuestros propios pensamientos, aún siendo educados de la misma manera, porque tenemos esa independencia en la que vamos formándonos a raíz de todo lo que está en nuestro alrededor. Entonces es el hecho de hacer entender ese punto, que todos somos diferentes, desde nuestra individualidad, o sea, no vamos a funcionar ni a creer, y eso sería el punto más importante, o sea, el hacer saber que debemos respetar las ideas de los demás y no tomar como únicas y verdaderas las nuestras, sino dejar la libertad de la creencia y las ideas de los demás como válidas. Sí, así como dice Tere, o sea, no es tanto de que yo crea, o sea, también es el más que nada el respetar, y si quieres compartirlo, lo compartes, porque es algo que te, al final de cuentas, si te identifica, pues lo debes de hacer. Como los que no creen en la moringa para la diabetes y creen en la medicina contemporánea, pues también, ¿no? Cierto, tienen toda la razón. Fíjense lo interesante que es esta cuestión, ¿no? Y más interesante es la cuestión de la interculturalidad. Ahorita la vamos a ver, pero quiero ponerles un ejemplo de interculturalidad. ¿Por ejemplo? Ay, Sí, adelante, no me vayan a tirar hate, por favor. Adelante. De como lo del feminismo, o sea, yo sí respeto y todo eso, pero a mí no me gusta hablar del tema porque de todos modos a mí no se me hace algo, no digo que esté mal porque también no quiero ser criticada, pero no, a mí no me identifica que ese tipo de marchas. Yo siempre he dicho que a lo mejor haciendo algo pacíficamente y todo eso, sí, pero también yo estoy de acuerdo con todas las propuestas que tienen, sí, pero de que yo me vaya a parar en una marcha o todo eso, ese desmadre que hacen, por así decirlo, porque yo también, o sea, si estoy de acuerdo también, iría y lo haría, pero no se me hace como algo apropiado. Y así como yo respeto la opinión de las demás, pues así espero que respeten el mío. Ya. Sí, claro, de eso se trata, ¿no? No vamos a hablar del tema de feminismo porque va a estar muy complicado. Dale, Joely, adelante. No, sobre la pregunta que hizo usted, ¿cómo la haría usted? Ahora yo se la pregunto a usted. Muchas gracias por hacerme esa pregunta. Voy a tomar algo de lo que han comentado las compañeras, ¿no? Tere y Noemí, y es muy cierto, ¿no? Aquí la cuestión es que dejemos muy claro a cada uno de los alumnos o a cada una de las personas. Ustedes se van a encontrar con personas de todo tipo, ¿no? Incluso, fíjense bien, yo creo que de las cuestiones más difíciles son los temas de política y religión.
cuando te encuentras a dos personas que no tienen la misma religión o que no son del mismo partido político, por ejemplo, ¿no? Entonces, aquí hay conflictos muy grandes y ustedes se van a enfrentar a esos conflictos. La idea es poder trabajar con ellos y que puedan comprender que todos tenemos derecho a elegir algo, ¿no? Por ejemplo, tú tienes derecho a ser católica y yo tengo derecho a ser mormón. Y los dos nos respetamos. Ahí la idea es el respeto mutuo, ¿no? Ok, tú estás de este lado, yo estoy de este lado y vamos a respetarnos, cada quien con sus creencias, que al final de cuentas vamos a lograr una comunión, ¿no? A lo que voy es, Joely y el resto del grupo, que la interculturalidad va más allá todavía de eso. La interculturalidad es, Joely es católica y yo soy mormón. Yo tengo que conocer la religión católica de Joely, conocerla, respetarla, comprenderla y aunque no comulgue, tener todas las bases para decir, ok, Joely cree en esta religión por esto, por lo otro, por lo otro, por lo otro. Ella está contenta y está bien. Y Joely tiene que conocer mi religión también, mi religión mormona, y debe conocer todo igual que yo. Entonces, cuando yo logro entender la religión de Joely, comprenderla, respetarla, cuando yo logro todo eso, es que ya existe esta interculturalidad, pero tiene este límite de, ok, yo te entiendo, te comprendo, te respeto, te admiro incluso, pero yo tengo mi propia religión y tú la tuya, ¿no? Pero fíjense bien, va más allá todavía de la cuestión de conocer y respetar. Aquí es un punto simple, que no es tan simple, pero es como el primer ejemplo, ¿no? El ejemplo de los horóscopos, que a mí me gustan y a otros no. Entonces, ok, a ti te gustan, punto, hasta ahí. Esto es una cuestión de respeto, sí. Y la interculturalidad va más allá, va a decir, ok, le gustan los horóscopos, le ha funcionado, mira qué feliz anda y esas cuestiones, ¿no? Es una cuestión bien interesante. Daniel, adelante. Y Carles, después. ¿Sí? ¿Daniela primero o Carles? A ver, pónganse de acuerdo. O Carlos, no sé cómo está escrito. Levantaron la mano, chicos. ¿No? Bueno, Joel, ¿y respondí a tu pregunta? Ah, ok, Carles. Avísame en cuanto estés listo o lista. No sé. Ok. Perfecto. Bueno, Carlos, en cuanto esté listo, avísame. No, interrúmpeme, no importa. Yo mientras voy a seguir con la cuestión de la temática, que me parece bien interesante. Ya les puse ahí en el chat la cuestión de cultura, ¿no? La definición de cultura de este autor, de Edward Taylor, y que es un referente histórico, por supuesto, ¿no? Cultural. Desde la cuestión teórica, bueno, las culturas, como ustedes saben, son productos sociales, ¿no? Todo esto que sucede es un producto social. Hay cuestiones culturales que ustedes en sus comunidades conocen, ¿no? Las fiestas patronales, por ejemplo, la música en el kiosco, alrededor del kiosco, un ejemplo, que a lugares que he ido, que he visto cosas culturales que me llaman mucho la atención. El arrojar confeti, el girar hacia un lado hombres y hacia a otro lado las mujeres. Todas esas cuestiones culturales son productos sociales que por supuesto representan capacidades de relación, capacidades de respuesta de cada sociedad a su situación concreta. Encontramos por supuesto en las culturas reales 3 dimensiones. Una de las dimensiones es una producción material, un sistema de relaciones y comunicación entre los miembros y una ideología y un sistema de valores, normas y sanciones que organizan, enlazan y hacen jerarquías de los dos campos anteriores. Entonces eso es bien importante porque para la cuestión cultural hay que tener la cuestión social, por supuesto, ¿no? Muy, muy, muy arraigada. Carlos, ¿ya estás listo? ¿O
continuamos y me avisas. Bueno, mientras Carlos se prepara, voy a presentar pantalla. Para compartirles esta cuestión. Bueno, como les decía al principio, el tema pues es educación multicultural e intercultural, ¿sí? Y en esta cuestión de esta temática vamos a ver algunos fenómenos multiculturales, la educación intercultural y la formación de maestro. Y cuando hablo de maestro, no solamente me voy a referir a aquellos que se van a dedicar a la docencia, me voy a referir a todo pedagogo que esté en el área que esté. Entonces es bien importante esta formación, porque necesitamos tener una formación respecto a estos temas que son multiculturalidad e interculturalidad, ¿sí? Y por supuesto esas cuestiones de culturalidad son un hecho que se hace necesario crear mecanismos que sean eficaces de inclusión de minorías étnicas y culturales que parte del respeto del principio de igualdad. Y a eso le vamos a llamar educación intercultural. La inclusión de minorías étnicas y culturales que partan del respeto del principio de igualdad. Y alguien que me pueda poner un ejemplo de alguna cuestión, de algunas minorías étnicas, de algunas minorías culturales en las que se requiera de la inclusión para tener como principio fundamental la igualdad. A ver, chicos, alguien que escríbanmelo en el chat si creen necesario ahí, está bien. O si quieren abrir su micrófono también. De preferencia abran su micrófono y coméntenlo porque voy a estar presentando. Adelante. ¿Sobre qué? Escuche. Sobre alguna minoría étnica que tú conozcas o que alguna experiencia durante tu vida de estudiante o tu vida actual en la que hayas visto algún tipo de discriminación respecto a esto, a esta cuestión donde se requiere la inclusión de las minorías étnicas y las minorías culturales. ¿Sí me explico? Sí, maestro. ¿Puedo opinar? Adelante. Bueno, sí, adelante. Como diga. Gracias. Sí, un caso se puede decir que muy visto es aquí precisamente en nuestro entorno, en la región de Zamora, en las comunidades que se llaman pues ciudades, lo que puede ser, no sé, Uruapan, Morelia, etcétera. Lo que sí hay mucha exclusión de los grupos indígenas, por ejemplo, en este caso de la población purépecha, y principalmente me refiero que es muy palpable esta dicotomía que hay entre sus costumbres en relación, por ejemplo, en las artes, ¿verdad? Ellos siguen, son un pueblo muy unido que siguen practicando ciertas costumbres artísticas como son de la música y en la danza, pero todas esas costumbres no nos las hacen compartir dentro de las ciudades. Entonces sí hay esa exclusión en cuanto a sus costumbres y creencias todavía ahora en nuestros tiempos, y a veces pues simplemente en los medios de comunicación están excluidos en su mayoría, ¿verdad? Ellos tienen sus propias radiodifusoras, sus propios lugares de esparcimiento y de comunicación y de convivencia. Nosotros, la comunidad que vivimos mayormente en las ciudades, nos gusta ir en ciertas épocas a compartir sus creencias, como por ejemplo los festivales que hacen Día de Muertos, etcétera, cosas así, pero nosotros sí los discriminamos en otras cuestiones, como en este caso que acabo de mencionar, lo que es por ejemplo, la música también, inclusive que pues no se comparte en la radio, por decir, ¿verdad? Entonces hay mucha exclusión de parte en cuanto a este tema que se llama de la multiculturalidad y la interculturalidad, porque sí está inmerso este tema y esta dicotomía, como lo digo, en la ciudad y en nuestra región aquí, Purépecha. Sería eso, maestro, un ejemplo que considero. Gracias, Luis. Tere, déjame nada más poquito comentar y sigues tú. Fíjate qué interesante lo que comenta Luis, ¿no? Porque aquí alcanzo a ver que hay exclusión, incluso a veces
de las mismas comunidades, ¿no? Eso que comentas, yo lo alcanzo a ver distinto. Eso que comentas, que discriminamos porque no transmitimos su música en las radiodifusoras de la ciudad. A veces, fíjate bien, Luis, a veces las mismas comunidades no permiten que salga más allá, porque tienen toda su cultura tan arraigada y la quieren tener tan aquí que no quieren ellos compartirla, ¿no? Y el no querer compartir tiene una razón, y esa razón es la que me gustaría que me comentaran a ustedes cuál es su percepción, porque a veces, y hablo en todo, en las cuestiones de los saberes étnicos, la gastronomía, la música, la danza, las tradiciones, todas esas cuestiones que a veces las tienen tan centralizadas, tan englobadas, tan para ellos mismos, tan para ellos mismos que no quieren y no quieren compartirlo con el resto de la gente. Entonces, a veces la inclusión se vuelve exclusión y al contrario, ¿sí? Tere, adelante. Sí, profe, precisamente yo quería hacer ese comentario que hacía usted, que no es precisamente el hecho nada más de que las ciudades les excluyan, sino que ellos mismos son muy celosos de su cultura. Digo, son personas muy, muy afectuosas, pero es eso, o sea, ellos te tienen que abrir sus puertas para que tú puedas estar dentro de, o sea, sí te dejan, por decir, como dice Luis, pues tú vas, puedes estar en el pueblo, pero cuando ellos te acogen, de hecho, o sea, lo hacen de tal forma en la que ahora ya eres parte de su familia, pero es eso, o sea, hasta en el punto en el que ellos deciden que tú entres a su comunidad. Y de ese punto, ahora sí, es como ok, te dejamos que tú compartas de toda nuestra cultura, más sin embargo, sí es como que somos nosotros. Entonces, de hecho, ellos mismos por eso ponen sus propias leyes. Entonces, ahí, aun cuando en ciertas cosas piden la intervención, por decir, del gobierno en general, ellos se llevan por, ¿cómo le llaman? Usos y costumbres, en los que ahí tú no entras, o sea, ahí tú no tienes voz ni voto, y más bien es como ok, no quieres estar dentro ahorita no te entres, no pases ni siquiera por mi pueblo, porque ahorita ahí sí son de armas tomar. Entonces, hay muchas cosas que ellos defienden y que son cosas que les están protegiendo, aunque no totalmente, porque ahorita precisamente veíamos el hecho de que como entraron los celulares, las clases en línea, los chicos están buscando formar parte del mundo, pero se están avergonzando de su cultura. Entonces, ahora vas a los pueblos y ves que traen las novedades de los chinitos, o sea, de muchas cosas, ¿no? En los que te quedas así como que, wow. O sea, a la vez los muchachos están rompiendo con eso y los papás intentan continuar con su cultura, aunque para ciertas cosas sí lo toman y para otras no. O sea, en unas es muy arraigado lo que es tu historia, lo que es tu cultura, y para otras se van a lo radical, totalmente fuera de. Y por lo mismo a veces ellos prefieren ni siquiera hablar su dialecto por el hecho de no ser como que pues juzgados o que nosotros los veamos como algo diferente. Más sin embargo, es como que esos dos polos, a mi ver, más allá de que nosotros los eliminemos, ellos mismos se segregan un poco en un punto y hacen su círculo. Entonces no es tan fácil. De hecho, yo tomaba, no sé si igual me extienda mucho, usted me dice, el hecho de, por decir, de tratar acerca de ese tema en el que yo voy a hablar, que es la educación en línea, cómo les ha afectado a los chavos, porque ahora que contaron con un dispositivo móvil y que los papás están buscando la manera de pagarles para que puedan entrar a clases, ellos se la han vivido en el TikTok. Entonces, ves que ni siquiera, o sea, por decir, mi esposo es maestro, fuimos a hablar con una de las chicas de primer año porque no entregaba ninguna tarea. Entonces era, ¿qué pasa? Y dice la mamá, es que no entiende, pero ve el TikTok en donde aparece ella hablando el idioma, pero cuando nosotros estábamos ahí, ella hablaba en su dialecto. Entonces era o sea, no me vas a hacer tonto, o sea, yo estoy viendo que entiendes el español, pero para ciertas cosas dices que sí y para ciertas cosas es un no. Entonces hay como ciertas cosas que ellos manejan a su conveniencia, pero no real, sino pues están jóvenes, están chicos y se están abriendo a un mundo tan grande que es difícil que ellos lo puedan asimilar. Entonces yo creo que se los está comiendo el mundo. Necesitan que se les abran los ojos, que esa no es totalmente la realidad, o sea, es una realidad virtual y ellos tienen que centrarse en su realidad, o sea, cómo de verdad van a cambiar su entorno
desde el punto de vista en el que se tienen que educar, cultivar, para poder salir a ese mundo y que el mundo no se los coma. Entonces, para mí eso es como algo muy importante y es el hecho de buscar cómo se les puede hacer entender eso. Digo, si en la ciudad cuesta trabajo, los jóvenes prefieren hacer lo mismo, ahora ellos que fue como de un abrir y cerrar de ojos y ya existe otro mundo en sus manos, es como que wow, o sea, les ves, de hecho, o sea, les ves los ojos y es como que los ojos grandes totalmente de tanto asombro de todo lo que ven que existe y que ellos no sabían que existía. Entonces sí es algo difícil, pero sí que quede claro eso, o sea, ellos mismos a la vez se encierran, cierran su círculo y no hay cómo tú entres y eso, o sea, cómo tú introduces ciertas cosas en las que tienes que tomar el punto en el que puedes afectar o ayudar, o sea, tienes que poner los parámetros, hasta qué punto se les está ayudando y hasta qué punto se les está afectando. Y si eso es ahorita, o sea, ¿qué va a suceder después? Entonces, sí es como que encaminarlos. Ya es todo, profe. Gracias, Tere, es cierto. Yo creo que este tema da para muchísimo, ¿no? Y creo, yo, bueno, de manera muy personal, creo que una cosa no está peleada con la otra. Yo creo que todos nosotros tenemos nuestras creencias y nuestras creencias, no, el hecho de yo entrar a una nueva forma de trabajo o estar en las novedades, estar en lo que el mundo va requiriendo, no me aleja de mis creencias, ¿no? De lo que yo creo, de la cuestión que está acá adentro. Entonces, a veces no es crítica, en realidad es un comentario, como lo decía Tere y como lo decía Luis. A veces hay comunidades que tienen la necesidad de seguir con las mismas costumbres de antes y no le dan la apertura a lo nuevo. Yo, de manera personal, les repito, creo que pueden darle apertura al nuevo y manteniendo sus costumbres igual. Entonces, esta es tarea nuestra, dijeran por ahí, el poder lograr que las personas logren, vaya la repetición de palabras, logren poder comprender esta cuestión de que yo puedo ser de la cuestión ser, yo puedo ser aunque pueda conocer cosas nuevas y pueda descubrir cosas nuevas, ¿sí? Entonces es bien interesante. ¿Alguien más respecto a esta cuestión, Joely? Pero Adelante. no es difícil cambiar eso, ¿no? Sí, es muy difícil. ¿Y cómo se podría lograr? Yo creo que es tan difícil como mira, un punto primordial es poder conocer el otro lado, porque nosotros desde este lado, y hablo nosotros porque todos estamos de un lado siempre, ¿no? Entonces, desde este lado tú alcanzas a percibir esto que estamos comentando. Sin embargo, hasta que estés del otro lado, puedes darte cuenta de cuál es la razón del otro lado, ¿no? Porque del otro lado igual se piensa de nosotros. Entonces, aquí la cuestión es poder, como yo les decía, la cuestión intercultural, poder lograr entrar, conocer. Los investigadores que hacen interculturalidad, lo que hacen precisamente es irse a las comunidades, irse a las ciudades, irse a los lugares donde van a hacer la investigación y convivir con las personas, conocer usos, costumbres, tradiciones, todo para poder tener en tu mapa mental esta razón de ser, la razón del pensamiento que se tiene, ¿no? Porque nosotros podemos hacer juicios totales y podemos juzgar a las personas. Es que ¿por qué no permiten que entres a esta cuestión, ¿no? O es ¿por qué ya no usas otro tipo de ropa o esto o lo otro? Hasta que no estés del otro lado es cuando podemos comprenderlo. Entonces esa es la tarea, poder respetar, conocer y poder lograr este equilibrio. Y si en el conocer podemos ayudar, pues adelante, ¿sí? De eso se trata. Ponerse los zapatos de los demás. La cuestión, yo creo que va un poquito más allá de la empatía, más allá de ponerme en tu lugar. Una cosa es decir, me pongo en tu lugar porque tú eres extranjero. Haz de cuenta que llega a mi grupo un canadiense, ¿no? Un canadiense que no habla español y va a tomar clases en español. Entonces, me pongo en tu lugar porque me imagino que si yo me voy a Canadá y no hablo inglés o francés, pues así me va a ir, ¿no? Me pongo en tu lugar.
Eso es empatía hasta ahí, pero esto va más allá todavía de ponerte en el lugar del otro. Esto va en ponerte en el lugar del otro, pero aparte conocer lo que trae el otro. Y cuando digo conocer es conocer su cultura, sus tradiciones, las costumbres que tiene, toda esta cuestión que ya es mucho más complicado de conocer, pero cuando lo logras puedes tener esta cuestión de la interculturalidad, porque ya lo conoces, lo entiendes, lo comprendes y aparte lo puedes incluso vivir, ¿sí? ¿Sí, chicos? Sí, profe. Muy bien, Isabela. Bueno, continuamos. Ay, Dios mío, ya se nos fue el tiempo, pero vamos a ir cerrando, ¿sí? Bien, bueno, como les comentaba hace un ratito, esta cuestión de la educación intercultural tan importante, que lo que no es, que no es educación intercultural, no es para evitar conflictos, ¿eh? Esta educación intercultural no es la cuestión de evitar conflictos, no es una relación pasiva entre tú y yo, una relación simple, no es tampoco. No son programas educativos compensatorios. El hecho de hacer un programa o de hacer una currícula que tenga interculturalidad no es para eso, no es para compensar una cosa con la otra, no. No son tampoco las semanas interculturales ni los días gastronómicos, cuando a veces hacemos un evento de la feria de la gastronomía o la cuestión de la cultura, eso tampoco es interculturalidad, ¿eh? No es clasificar a determinados grupos como los otros, eso tampoco es intercultural. Cuando decimos mis otros compañeros, no estamos haciendo interculturalidad ahí. Ahorita en lo que estamos hablando, fíjense bien, analicen el discurso de todos los que hemos hablado y me incluyo. En todo lo que hemos dicho hay cuestiones que no son nada interculturales, o sea que estamos hablando de un tema de interculturalidad, pero no somos interculturales. Recetas para la solución de problemas tampoco es eso, ¿no? No es una receta para solucionar problemas. Entonces, ¿qué sí es? La educación intercultural, es un enfoque educativo, fíjense bien la importancia que tiene, es un enfoque educativo que se basa en el respeto y en la apreciación de la diversidad cultural, el aprecio, ¿sí? Nosotros, ¿qué apreciamos? Apreciamos las cosas que nos interesan, apreciamos a nuestros familiares, apreciamos a nuestras familias. Entonces, este enfoque educativo se basa principalmente en el respeto y en el aprecio, ¿sí? Va dirigido a todos y a cada uno de los miembros de las sociedades en conjunto. Propone un modelo integrado de actuación que afecta a todas las dimensiones del proceso educativo. Se aspira a lograr una auténtica igualdad de oportunidades, resultados para todos, así como la superación del racismo en sus diversas manifestaciones y el desarrollo de competencias interculturales en profesores y estudiantes. Cuidadito, o sea, fíjense bien el concepto tan amplio, ¿no? O sea, es un todo por el todo, porque aquí hay que ganar todos, respetándonos todos, pero aparte apreciando todo. Entonces es un concepto importante, estas diapositivas se las voy a pasar, chicos, no se preocupen. Y en la educación intercultural hay 5 objetivos que son fundamentales. El primero, incrementar la equidad educativa. ¿A qué se refiere esto? Bueno, tiene que haber igualdad de oportunidades, tiene que haber incremento en el rendimiento académico, tiene que haber educación con valores, tiene que haber respeto a la diversidad cultural, En el número 2 es superar el racismo, la discriminación y la exclusión. ¿Cómo? Eliminando el racismo, erradicando la exclusión sistemática, ayudando al desarrollar actitudes positivas y hacia diferentes grupos culturales. Sí, me voy rapidito, pero vayan tomando nota por si hay alguna duda y me la hacen saber. El número 3 se refiere como objetivo a favorecer la comunicación y las competencias interculturales. ¿Cómo? Considerando las perspectivas de diferentes grupos, ¿sí? O sea, imaginemos nuestro grupo de clases, hay ciertos grupitos, ¿no? Ustedes los pueden identificar. Hay que considerar siempre las perspectivas de cada grupo, por qué piensan de esta manera, por qué opinan de esta manera, por qué hacen lo que hacen.
ayudar a comprender, a aprenderse mutuamente, a desarrollar el conocimiento, las actitudes, las habilidades para que todo pueda funcionar. Una cosa es que yo con Tere no hagamos clic, no nos llevemos bien, pero yo a Tere le puedo, es un ejemplo Tere, pero yo de Tere puedo admirar esto, lo otro, puedo respetar esto, lo otro, y puedo trabajar con Tere. Entonces esas cuestiones es el número 3, el que favorece la comunicación y las competencias. Esa es una competencia, una competencia como el trabajo en equipo, la resolución de problemas, la empatía, esas competencias interculturales. También se logra facilitando el contacto y las interacciones entre los grupos. Entonces, cuando ustedes tengan la oportunidad de hacer grupos de trabajo, traten de hacerlo con gente que nunca han convivido, con gente que no se llevan aparentemente tan bien, porque resulta, y uno se lleva sorpresas a veces, resulta que Juanito, yo llevo 2 años estudiando y no nos caemos tan bien, aparentemente nunca nos hemos hecho nada, y pues como nunca trabajamos juntos, pues no nos conocemos. Y un día se me ocurre hacer equipo con Juanito, y sabes que salimos competentes, hicimos un extraordinario trabajo y ahora nos llevamos súper bien, porque nos dimos esta oportunidad, ¿no? Este contacto, esta interacción. El número 4 es apoyar el cambio social según principio de justicia social. Principio democrático de justicia social, favoreciendo la participación. A favorecer esta participación, analizar las desigualdades sociales, ser una persona crítica, no criticones, crítica. Acción social frente al racismo, la discriminación, apoyar a los cambios políticos. Y el número 5, reformar la escuela. Ese es un tema importantísimo. Hablar de desigualdad cultural como positiva, la diversidad cultural. La diversidad cultural tenemos que verla como algo positivo, porque es lo que nos va a dar, imaginemos que todos somos iguales, pues no tendría como que chiste, ¿no? La cuestión. Entonces, esta diversidad es lo que nos va a hacer más ricos, porque yo voy a conocer más del otro, el otro va a conocer más de mí, y va a ser muy diversa esta cuestión. Adquirir estrategias interculturales de enseñanza, aprendizaje. ¿Cómo es que podemos enseñar al otro desde la interculturalidad? ¿Sí? Contribuir a la formación de profesores y atender la calidad de las relaciones. Aquí es bien interesante esta de enseñanza-aprendizaje desde la interculturalidad, porque como ustedes saben, no todos aprendemos de la misma manera, pero aparte de eso, no todos tenemos las mismas capacidades ni las mismas facilidades. Tere platicaba hace un ratito, ¿no? Esta cuestión de los teléfonos, que nunca habían tenido esta tecnología, de repente tenían la necesidad de adquirirlo, y hay que entonces buscar herramientas de enseñanza desde la interculturalidad. Como un aparato de este tipo que llega a tus manos por primera vez sirve para la cuestión educativa. Entonces es una tarea ardua, completamente ardua, pero que nosotros somos los que debemos de hacerlo, ¿no? Hay algunos modelos que atienden la diversidad, por ejemplo, el modelo asimilacionista, el modelo segregacionista, el modelo compensatorio, la función cultural y el pluralismo cultural. Rapidito, la cuestión asimilacionista habla sobre perder la identidad, ¿no? Ese es un modelo que necesitamos trabajarlo, porque yo les decía hace rato, podemos adquirir cosas nuevas, pero sin perder nuestra identidad personal. Esta cuestión tan importante que quién soy, tener muy claro quién soy. Ustedes recuerdan en bachillerato, había muchos ejercicios que les hacían de programación neurolingüística, no sé, de orientación, en donde tenían que descubrir quiénes eran, ¿no? ¿Cuál es el objetivo de estar en este plano? Y es una cuestión bien interesante. La cuestión de segregación, hace rato te comentaba algo así también, tiene que ver con discriminación positiva para ayudar a las dificultades presentes. Esta discriminación positiva, fíjense el término tan importante, ¿no? Discriminar positivamente para poder lograr, para poder ayudar a las dificultades que se encuentran en el presente. La cuestión compensatoria, por ejemplo, el conocimiento de la lengua. Cuando yo quiero lograr entender al otro, pues necesito ir aprendiendo un poquito de esa cuestión. El conocimiento de su lengua me puede ayudar mucho, sobre todo para respetar, porque a veces hay quienes se ríen de cómo la habla el otro, de la lengua, del dialecto, de esto. Entonces, estas cuestiones son modelos que necesitamos para poder lograr la interculturalidad. La fusión cultural, bueno, la incorporación en la cultura mayorista,
Si yo tengo, aquí vi que algunos hacen danza folclórica, entonces cuando hacen una mezcla, la danza folclórica yo creo que es un ejemplo de esta mezcla entre culturas, ¿no? Una fusión interesante. Y el pluralismo cultural, pues ya como lo conocen ustedes, ¿no? ¿Cuáles son las competencias del profesorado? O sea, las competencias de nosotros que debemos de tener claros en la interculturalidad. Primero, que las aulas pasan de ser monoculturales a ser multiculturales. Se debe preparar a los docentes para comprender a sus alumnos con sus entornos familiares. Fíjense hasta dónde tenemos que llegar nosotros los pedagogos, ¿no? Comprender a cada alumno desde el entorno familiar de ellos. Imaginemos que un niño nos llega todos los días con el uniforme sucio, entonces el resto del grupo lo va a criticar, o que un niño no se te bañe, no se te baña cuando llega a clases, ¿no? Resulta que es cuestión cultural. Entonces tenemos que comprenderlo desde el entorno, cómo lo trabajas con el resto del grupo. No tienes un niño que no se baña y que llega sucio porque es cuestión cultural, y tienes a 35 niños que lo están criticando y que lo van a criticar. Entonces, ¿cómo es que trabajas esa cuestión? Es tarea bien complicada, ¿eh? Utilizar diversas metodologías, formación continua inicial y continua, o sea, que siempre estemos preparándonos, cursos, talleres, todas cuestiones, ¿no? Entrenamiento que proporcione herramientas y recursos didácticos. Y estas son básicamente las competencias que nos pueden ayudar. Hay talleres que forman parte de la interculturalidad, como talleres de cocina, talleres corales, talleres de danza, juegos populares típicos de cada país o región, y eso ayuda muchísimo para poder comprender la cuestión intercultural, ¿sí? Por ejemplo, alguna comunidad que juegue en los trompos o algo, eso es importante que lo conozcamos, y en el aula poder hacer este tipo de actividades para que se conozcan entre ellos. Muy bien, dice Carlos que la educación no impone ideologías ni culturas, da argumentos y capacidades para entenderlas, adoptarlas y criticarlas bajo criterios propios. Estoy de acuerdo contigo, Carlos. Chicos, ¿alguna duda respecto a lo que vimos el día de hoy de cuestiones multiculturales? Noemí, adelante. No, quedó bien, quedó claro. Sí. Nada más, ¿va a compartir el video? Sí, el video nada más que se descargue ahorita y lo subo a YouTube, y también les voy a pasar en el Drive, les voy a poner las diapositivas, ¿sí? Para que las tengan, las de la clase del día de hoy. Sí. ¿Alguna otra duda, chicos? ¿Comentario? Recuerden que estoy en WhatsApp a la hora que necesiten. Bueno, después de las 10 de la noche ya no me manden mensajitos porque me duermo temprano. Trato de dormirme temprano, pero en todo el día, a la hora que gusten mandarme mensajitos si tienen alguna duda de manera personal. Y éxito en su challenge y en sus ensayos. Échenle muchas ganas y pongan en práctica todo lo que han aprendido hasta el día de hoy. Y me dio mucho gusto estar con ustedes. Adelante. La creatividad de que tengan los videos y todo esto también va a valer. Claro, Noemí, creo que es parte fundamental la creatividad. ¿Y me puedes recordar la fecha? Porque luego se lo mando después. Para el challenge 10 de abril, para el ensayo 3 de abril. 10 y 3, ok. Muy bien, gracias. Éxito a todos, un placer. Gracias, profesor. Gracias. Adiós. Gracias. Te mando un beso. Bye. Hasta luego a todos. Bye. Adiós.